Bueno, ya vimos la conjunción. La segunda operación lógica es la más exigente de todas. Solo es verdadero cuando ambas son verdaderas. Ahora vamos a la siguiente operación, la tercera. La disyunción. ¿Qué es la disyunción? No es más que la proposición obtenida a partir de dos proposiciones simples unidas mediante la partícula gramatical o. La o, esa pequeña letrita o, es un conectivo que representa a la disyunción. A diferencia de la conjunción, que era la más exigente, la disyunción es, al contrario, la menos exigente. ¿Por qué? Primero, avancemos aquí esta cosa. ¿Cómo se simboliza la disyunción? Es el mismo, repito, esta O es la partícula gramatical, en realidad no es conectivo, el conectivo es este. Esto de acá es lo que se llama conectivo lógico. ¿Ya? Aquí en realidad no debería ser conectivo, debería decir partícula gramatical, porque es una letra de la gramática española. Partícula gramatical, ¿ya? Para ser correctos. O. La letra O es una letra del alfabeto español, entonces, alfabeto castellano, es una partícula gramatical. Este símbolo es el conectivo lógico, representan lo mismo, pero no quiere decir que sea un... Bueno, es un conectivo, pero no es lógico, este es un conectivo literal, de letra. Y se lee P-O-Q. ¿Recuerdan la conjunción? Era y muchas otras palabras que representaban la I. Además, más, pero, no obstante, etcétera, etcétera. La I, diríamos así, tiene muchos amigos que se la dicen de una forma o de otra, mientras que la O, esta disyunción, la forma de decirlo es O y nada más. No hay palabras equivalentes para la O. La O es solo O. Entonces es fácil no equivocarse con la O. Si está ahí la O, bueno, lo máximo que puede cambiar es con la U, cuando empieza la siguiente palabra con O. No decimos blanco o oscuro, ¿no? Blanco u oscuro. Ahí la O cambia por U, pero es fácilmente identificable como disyunción. La disyunción incluyente, que es lo que dice aquí como aprendido, la disyunción incluyente es de lo que vamos a hablar si no nos dicen nada al contrario, ¿ya? Por defecto, la incluyente es la disyunción de la que hablamos. Los que estudian informática, sistemas o algo, siempre se habla de la incluyente cuando dicen o, ¿ya? Después vamos a ver la excluyente, ¿cuál es la diferencia? A ver, ejemplos. 3 divide a 6, 3 divide a 7. Son dos proposiciones simples. 3 divide a 6 o a 7. Hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos meses, si la O estaba al lado de un número, se lo tenía obligatoriamente que poner con acento. Ahora ya eliminaron esa regla. Puede haber acentuado o no. Por eso es que se puso acento. La solución de x menos 2 por y menos 2 igual a 0 es x igual a 2 o y igual a menos 2. ¿Ven? Ahí ya como se da valores a x y a y, ya se convierte en proposición. ¿Se acuerdan que dijimos que no era proposición si decía una letra como variable? Ahora sabemos que x vale 2, y vale menos 2 y ya es proposición. Esto me interesa mucho. Valor de verdad de la disyunción. Les dije, solo va a ser falso si las dos proposiciones participantes son falsas. Caso contrario, es verdadera. La conjunción era verdadera si las dos eran verdaderas. Lo demás era falso, exigente. Aquí
Solo es falso cuando los dos son falsos, mucho menos exigente. Con una sola que sea verdad, lo mostramos en la tabla, con una sola de las proposiciones simples que sea verdadero, ya es verdadero. Las dos verdaderas, verdadero. Esta verdadera, verdadero. Esta otra verdadera, verdadero. Solo si las dos son falsas, va a salir falso. Este es el caso especial, entonces, en la disyunción. Recuerden eso porque hay ejercicios donde se pide el valor de verdad, ¿no? Un caso especial es la disyunción excluyente. Fíjense aquí, la disyunción excluyente se utiliza cuando no pueden ser falsas o no pueden ser verdaderas ambas expresiones. Por ejemplo, Juan arregla su cuarto o estudia. Este es un ejemplo que me salió de ustedes, por si acaso. Especialmente ahora, más ahora. Anda, arregla tu cuarto. ¿Qué dicen ustedes? Estoy estudiando. ¿No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo? No. Es difícil estudiar mientras se arregla, ¿no? Ustedes saben mejor que yo. Entonces, aquí la O. ¿Estudias o arreglas el cuarto? Tiene que ser solamente una de las dos posibles. Solo una de las dos puede ser verdadera. No me la charla el que dice, arreglo mi cuarto, al mismo tiempo estudio. No, es difícil. De verdad que es muy difícil. O estás sano o estás enfermo. Otro ejemplo de lo de ahora, del COVID. O estamos o no estamos. Hasta ahora, por suerte, yo no me he enfermado y espero que ninguno de ustedes se haya enfermado y que tampoco se enferme hasta que haya vacuna. Tarde o temprano vamos a caer, dicen. Así que preparémonos, ya hagamos ejercicio, consumamos alimentos saludables, no consuman el cloro. No digo que sea pura charla, pero no es para prevenir, es difícil que sirva para prevenir, lo digo con experiencia química. Solo si están enfermos puede ser, ya lo aceptaremos, pero no consuman como prevención, ¿ya? El cloro es peligroso para el organismo en exceso, y si lo consumen, hay riesgos. Le doy ese consejo nada más, ya deciden ustedes. La O excluyente entonces solo se usa cuando algo puede ser solo una de las dos opciones. Su tabla de verdad que se genera es precisamente, fíjense aquí, al no ser posible las dos que se cumplan al mismo tiempo, si las dos son verdaderas, pues está diciendo una mentira, es falso. Si las dos son falsas, también está diciendo mentira, es falso. Solo puede ser uno verdadero y el otro falso. Ahí es donde da verdadero. Solo cuando los dos son diferentes. También tenemos que acordarnos de esa situación. Una vez que terminemos la clase, esto lo voy a subir a la plataforma por si acaso, ¿ya? Para que ustedes tengan su apunte. Me olvidé y borré también eso de los principios de la lógica. Lo aumentan, por favor, después. Cuarta, penúltima operación. La implicación, también llamada condicional material. Es una proposición obtenida a partir de dos mediante la unión de ellas con las palabras si, entonces. Si P, entonces Q. Y se simboliza mediante esta flechita que llegaría a ser el conectivo lógico. El conectivo lógico de la implicación es una flechita siempre de izquierda a derecha. Si ingresan a alguna página de internet donde ven la flecha al revés, están usando otra notación. No quiere decir que esté mal. La verdad que antes estaba mal, pero ahora lo aceptan, pero no es tan correcto. ¿Ya? De izquierda a derecha. Si lee si P, entonces Q, formalmente. Otra forma de lectura. P implica Q. Esa palabra implica, de ahí viene el nombre implicación. P implica Q. ¿Ya? Se usa mucho la jerga policial. Los implicados del caso, dicen cuando daban información, ¿eh? O el personaje tanto implicó a su compinche que es tanto. Implicación.
Aparte de esas dos, a ver, hay muchas palabras que representan la operación lógica de implicación. Veamos cuáles son. En una implicación, en forma simbólica, es fácil darse cuenta. Lo que está aquí, en primer lugar, es el llamado antecedente, que está antes de la flecha. También se lo conoce como la hipótesis. Sin embargo, no vamos a usar mucho esto todavía. Después les aclaro la pequeña diferencia. Y lo que está después de la flecha, las consecuencias de que hagan esto, es llamado precisamente consecuente, o también dicho tesis. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a usar antecedente cuando sea una sola letrita o dos, así, nada más, ¿ya? Los antecedentes, por decir, P y Q, implicación R. Este es el antecedente y este es el consecuente. ¿Cuándo usamos la hipótesis? Cuando esto se hace una gran proposición, una gran combinación de varias operaciones lógicas. Por decir, P y Q, y R implicación T, y no S, por decir, implicación R. Ahora sí, como esto es una fórmula complicada, acostumbran a llamarlo hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Después vamos a estudiar un poquito eso. Y esto es el consecuente a lo que llaman la tesis. Adelantándome unos cuantos añitos. Ustedes cuando hagan su tesis, miren, aquí está la tesis, tienen que empezar con una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es algo que vamos a considerar verdadero, que es coincidente con lo que llamamos premisas. Solo que la hipótesis ya es algo más. Eso es el conjunto de premisas, es la hipótesis, ¿sí? Llega el momento, ustedes tienen que mostrar esto, y que la tesis es la demostración de que lo que dijeron vale. No es que esté correcto, sino que vale. Por eso se llama validez de razonamientos, ¿sí? La tesis es un ejemplo perfecto de lo que estamos avanzando en el primer semestre. Y como esto se hace en el último semestre, se olvidan y hacen a veces cualquier macanita como tesis y les rechazan. No es fácil. Bien, a ver, voy a borrar esto para que llegue el momento lo repitamos. Ya, no se preocupen, si no están tomando apunte de esto, no hay problema. Preferiría que tomen algunas cositas, ¿sí? Pero de esto todavía no hace falta. Bien, a ver, ¿qué más hay? Ejemplo, dice, si estudio, entonces apruebo. P sería estudio, Q sería apruebo. Aquí una cosita. Si les dan así el enunciado, pues antes de simbolizar, ustedes tienen que ponerme siempre qué significa la proposición simple. O mejor dicho, cuáles son las proposiciones simples participantes. En este caso, P, ¿qué sería? Estudio. ¿Una sola palabra puede ser proposición? Sí. Yo estudio significa esto. Puede ser verdadero o falso. ¿Y qué sería Q? Apruebo. ¿Qué cosa? Aquí está implicado que es la materia. Apruebo la materia. ¿Sí? Ustedes, en la tarea justamente que van a hacer ahora, antes de simbolizar, tienen que encontrar las proposiciones simples que participan en el ejercicio. ¿Ya? Y aquí sale esto. Como bailé mucho, aquí debería tener un acento, me cansé. Me cansé. Entonces, R sería bailé mucho. Ahora se baila en su cuarto nomás ya. Reuniones virtuales, como están haciendo algunos colegas. Se reúnen los viernes de la noche con su vasito de vino al lado y dicen salud entre cámara con cámara. No tiene chistes. ¿Qué sería ese? Me cansé. ¿Bien? Esto quiero que sea lo básico que sepan hacer antes de simbolizar, identificar las proposiciones simples. Después ya simbolizar. ¿Ya? Bien, aquí estaba la lista de hace rato. Todas estas representan proposiciones
con implicación o condicional. P, implicación Q. Esto. Todo escrito así o hablado así se simboliza únicamente así. Siempre que, a ver, por ejemplo, veamos, estudio y apruebo. Siempre que estudio, apruebo. ¿Ve? Es lo mismo. Dado que estudio, apruebo. Estudio, por lo tanto, apruebo. Todo esto es implicación. Con la simbolización no hay tutía, como dicen. Es así o así. No hay más, no hay otro. En cambio, en palabras lo podemos decir de una u otra forma. P es suficiente para Q. P, estudio, luego apruebo. En el anterior, que estudie es suficiente para que apruebe. Estudiar implica aprobar. Miren, lo cambio un poquito nomás para que quede bien en el lenguaje castellano. De que estudie se concluye que apruebe. Estudio, en consecuencia, apruebo. Estudio, así que apruebo. Si estudio, apruebo. Esto se parece mucho, pero una coma. Miren, hace rato la coma les dije que parecía una conjunción, pero también aparece aquí como condicional. Estudio solo si apruebo. Aquí como que no me convence mucho esto. Todos son implicaciones. Pero hay más, y esto les va a complicar un poquito. Cuidado en los ejemplos. Bueno, primer ejemplo. Lo paso rápido. Las formas de escribir esa proposición P implicación Q con esa P y con esa Q. Tres formas diferentes donde están el sí, entonces. Acá, el sí, entonces. Solo sí. Necesario, condición necesaria. ¿Ve? Todos son implicaciones. Todas estas, se lo representa así. No hay como más. Así de fácil va a ser la respuesta. Hay una más, Gabriel. Pero mucho cuidado acá. Observen. Los polvos del jardín contienen veneno, es P. Los polvos del jardín son de color brillante, es Q. Observen aquí. Contienen veneno, es P, y está al final. El sí, sin acento, siempre está antes del antecedente. Aquí está el sí, y después viene el antecedente. A veces hablamos así, tipo Yoda, ¿lo ves? Si volar quieres, estudiar debes, dice. Algo así. Estudiar debes, si volar quieres, algo así habla Yoda de Star Wars. ¿Sí? El antecedente está al final, el consecuente está al principio. Sin embargo, se sigue simbolizando P implicación Q. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Algunas veces lo hablamos al revés. Ahí está, había estado aquí. Hay proposiciones donde el orden no es normal, dice. Es decir, la proposición condicional está invertida y hay necesidad de ordenarla. Apruebo el curso si estudio, ¿ve? Esto es P y esto era Q. Entonces lo acomodamos. Si estudio el curso, entonces apruebo. ¿Ya? No hace falta ya esto. Me cansé, pues bailé mucho. Ah, bailé mucho, entonces me cansé. ¿Ve? Tienen que acomodar un poquito para que siga siendo de implicación Q. Antecedente, consecuente. Las palabras que hacen que estén al revés, o sea, es P, Q, escritas al revés, aunque simbólicamente es así, son dado que, puesto que, habida cuenta, etcétera, etcétera. El antecedente está después del consecuente. Antecedente, consecuente. Ustedes lo cambian y lo simbolizan así. Habla de verdad, esto sí es importante. En ejemplo práctico, ya en la mañana vamos a hacer más ejercicio, ahí vamos a charlar un poquito sobre ¿por qué es falso?
Si el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Y por qué es verdadero en todos los casos? Eso lo vamos a charlar después, no quiero perder el tiempo ahorita. Ahí está. Caso especial de la implicación acá. Solamente va a ser falsa la implicación cuando el primero antecedente sea verdadero y el segundo, el consecuente, sea falso. Cualquier otra combinación, los dos verdaderos, los dos falsos, el primero verdadero y el segundo falso, es verdadero. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. Verdadero, falso, da falso. Falso, verdadero, da verdadero. El orden en la implicación es importante. Antecedente, consecuente. Siempre ese orden. ¿Ya? Primero y segundo. No puede ser antecedente adelante. Tiene que estar escrito así, simbólicamente. Terminamos con la última operación lógica. La doble implicación. ¿Qué dice la doble implicación? Es otra proposición que se obtiene al unirlos mediante la expresión sí y solo sí. Hace rato usamos solo sí, que es muy diferente a decir sí y solo sí. ¿Ya? En realidad una doble implicación, su nombre lo dice, es una implicación doble. De P implica Q, de Q implica P. Ida y vuelta, y por eso es que la flechita se la simboliza con una de doble sentido. Y se lee pi, P, sí y solo sí, Q. Y algunas veces la abrevian así. Sí, como si estuviesen diciendo sí. No, es una P, sí, solo sí. Otras expresiones sinónimos de eso. Alguien se fue. ¿Cuándo y solo cuándo? Entonces y solo entonces. Condición necesaria y suficiente. Condición suficiente y necesaria, etcétera, etcétera. Antes está P, al final está Q. Veamos un ejemplo. 24 es número par, 24 es divisible por 2. 24 es par, sí, solo sí es divisible por 2. Y hay otro ejemplo, 3 ejemplos. Esto sí, aquí está la parte que me interesa. Tabla de verdad. Primero, definición. Cuando la doble implicación es verdadera, va a ser verdaderas si ambas P, Q tienen valores de verdad iguales. Y va a ser falsa si ambas P y Q tienen valores de verdad diferentes. Eso significa que en la tabla de verdad, si las dos son iguales, es verdadero. Las dos son iguales, aunque sean falsas, es verdadero. Si son diferentes, es falso. Con eso, hemos repasado violenta y rápidamente las tablas de verdad, las definiciones, simbolización, valor de verdad y tabla de verdad de las operaciones lógicas más importantes. Fórmula proposicional. Una combinación de varias operaciones, varias proposiciones y varios símbolos de agrupación se llama fórmula proposicional, siempre y cuando esté correctamente escrita. Cuando está correctamente escrita se la conoce como fórmula bien formada. Aquí está, miren, más o menos, aunque lo dice expresión bien formada. Busquen ustedes en internet, en algunos libros, van a encontrar una palabrita interesante. Fórmula bien formada. Parece un trabalengua, pero significa que está correctamente escrita. ¿Ya? Esto de acá es lo que se llama una fórmula proposicional, simplemente se dice fórmula bien formada. En los libros van a ver mucho esto. FBF. Y uno dice, ¿qué? ¿Y será esto? No es más que una fórmula proposicional bien escrita. ¿Ya? FBF. Aquí hay ejemplos. Bueno, para representar a toda esta proposición que está aquí, todo esto, de una forma cortita, podemos usar letras mayúsculas. Combinación de varias, y esta es una proposición compuesta, o sea, una fórmula proposicional. La otra,
B. Y lo que nos va a interesar de estas fórmulas proposicionales es construir sus tablas de verdad. Esta parte es fácil, así que con la ayuda del resumen que van a hacer, lo pueden hacer de manera sencilla. Recuerden lo siguiente, hace rato lo dijimos y aquí había estado. 2 a la n es la cantidad de combinaciones posibles según el número de proposiciones simples que participan. Aquí lo dice atómicas simples, digamos. Por ejemplo, P, Q son 2. Entonces, 2 a la 2 va a ser 2 por 2, 4 combinaciones, que son estas. 1, 2, 3, 4 combinaciones de valores de verdad. ¿Sí? Si son 3, 1, 2 y 3, 2 al cubo es 8. Y esos 8 están aquí. 8. Si fuesen 4, 2 a la cuarta es 16. Ya la hoja empieza a quedarnos chica. Si son 5, 2 a la 5 es 32. Pues empezaríamos aquí y no nos va a alcanzar la hoja para hacer 32 combinaciones. No tiene sentido. Los ejercicios de acá, de este práctico, si alguno le sale, en los ejercicios que le voy a dar ahora, si le sale más de 3, no lo haga. ¿Ya? No tiene sentido. La verdad que es mecánico. ¿Cómo es la construcción? Fácil. ¿Se acuerdan? La primera proposición, como son 4, la mitad pongan verdadero, la otra mitad falso. Siempre hagan eso con la primera. Si son 8, la mitad, 4 verdaderas, la otra mitad falsa. La siguiente, la mitad de esa mitad verdadera y la otra falsa. Entonces, como aquí son 2, va a quedar intercalado. La última siempre va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. En cambio acá, la mitad de 4 es 2. Entonces, a la segunda pongo 2 verdaderas, 2 falsas. Y repito, la mitad de este 4, 2 verdaderas, 2 falsas. Cuando sean 16, serían 8 verdaderos, 8 falsos. El siguiente 4 y 4, el siguiente 2 y 2, y así sucesivamente. Y el último siempre verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, de forma intercalada. Con eso, son todos los que están, y están todos los que son en combinaciones. Esta es una técnica de encontrar la tabla de verdad en forma directa. Aquí hay un ejemplo, miren, ustedes lo pueden leer aquí. La fórmula proposicional es negación de, corchete, paréntesis, R, explicación S, doble explicación, no R o S. Siempre empecemos con lo de más adentro de los paréntesis. En este caso, como los participantes son solo R y S, hay 4 combinaciones de valores de verdad. Solo 4. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es este paréntesis. Bueno, en esta técnica, aquí lo dice bien detallado. Copiamos esto, copien esto debajo de cada letra. Debajo de R, copio eso, miren, aquí está. Por eso ahí dice paso 1. Copiar debajo de cada letra lo que está en la tablita base. Paso 1. Aquí también. Esto es... Esto ya es la negación, aquí debería decir paso 2. O bueno, no importa, lo que ha hecho es negar R. Negar R al revés de lo que es R. Y aquí S es copia fiel. ¿Ya? Bueno, aquí debería decir 2, entonces ya, o 1', porque no es el original. Ahora, entre estos dos hacemos la implicación. Ustedes van a su tabla y recuerden, ¿cuál es el caso particular de la implicación? Solo el falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Busco eso. Antecedente verdadero, consecuente falso, aquí pongo falso. ¿Dónde más? En ningún otro lado, lo demás es verdadero. Y después, lo mismo con este paréntesis, construyo esto, y hago después, entre ese resultado, 2 con 2, hago la doble implicación, que sale el resultado 3. Sale todo verdadero en este ejemplo, pueden verificarlo.
Pero no es la última respuesta. Resulta que todo esto está entre corchetes y fuera del corchete hay una negación. Esta negación niega al resultado del corchete. Como el resultado del corchete es esto, se lo niega y la negación es exactamente lo contrario de lo original. Todo verdadero, su negación, todo falso. Según cómo salga, creo que esta es la clasificación, según cómo salga el resultado de la última columna del valor de verdad, una tabla de verdad, una fórmula proposicional se clasifica en tautología, contradicción, contingencia. ¿Cuándo es una tautología? Cuando todo sale verdadero. ¿Hay ejemplo? Ahí está. Ese es una tautología. Fíjense, todo sale verdadero en la última columna, esa que se pintó. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver después, reitero. Y fíjense, el procedimiento es similar a lo que les mostré en el ejemplo previo. ¿Cuándo es contradicción? Va a ser contradicción cuando todas las fórmulas, todas las combinaciones salen falsas. ¿Ejemplo? No hay ejemplo. ¿Por qué es contradicción? Porque la última columna, ¿dónde está? Ahí está. Esa es la última operación. El primer paréntesis con la segunda llave. Todo salió falso. Contradicción. Voy un ratito hacia atrás. Me olvidé de decirles esto. La tautología también se la conoce como una verdad. No quiere escribir. No quiere escribir. Lo que pasa es que está encima. Una verdad, voy a poner más abajito, ¿ya? Verdad lógica. ¿Ya? Verdad lógica. A la tautología. Porque siempre decimos la verdad, así digamos puras mentiras. Así digamos puras mentiras, según la forma como lo decimos, lo que decimos es verdad. Raro, pero así es. La contradicción se lo llama falsedad lógica, o también llamado, esto le va a parecer más conocido, sofisma. ¿Qué es un sofisma? Es algo que siempre es falso. Habían los famosos sofistas en la Grecia antigua, que hablaban puras mentiras. No sé si lo hacían por querer, por ganas de hablar o porque era su ocurrencia. Mientras que se llama contingencia si no es ni lo uno ni lo otro. Es una mezcla de los dos. Ahí está un ejemplo de contingencia. Miren, ¿por qué contingencia? Porque en la última columna salió una mezcla de verdadero y falso. Al menos una vez que salga uno de ellos y el resto puede ser el otro, ya es contingente.